Hola amiguitos, hoy les voy a enseñar a bordar el techo de esta casita. Vamos a necesitar hilo cristal, color azul y color blanco. ¡Comenzamos! Como ven aquí ya hice la puntada de red en hebra sencilla. Ahora con el color blanco en hebra doble vamos a sacar la aguja en la parte de abajo. Y vamos a ir siguiendo las X diagonales. Vamos a pasar por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Y fijamos. Ahora nos pasamos a la siguiente línea. Y volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo, por encima, por debajo. Y fijamos. Y nos pasamos a la siguiente línea. Y volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Pasamos por encima. Por debajo. Por encima, por debajo. Si la ponemos en diagonal, se va a ver que vamos bajando una X como escalerita. Sacamos la aguja. Volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Pasamos por encima. Y fijamos. Y nos pasamos a la siguiente línea. Sacamos la aguja. Volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Volvemos a pasar por encima. Y fijamos. Y nos pasamos a la siguiente línea. Volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Volvemos a pasar por encima. Y fijamos. Y nos pasamos a la siguiente línea. Volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Y fijamos. Y así seguimos sucesivamente. Sacamos la aguja. Pasamos por encima. Pasamos por debajo. Pasamos por encima. Pasamos por debajo. Y fijamos.
Sacamos la aguja. Volvemos a pasar por encima. Vamos a pasar por debajo. Volvemos a pasar por encima. Volvemos a pasar por debajo. Y fijamos. Amigas, les invito a que se suscriban a nuestro segundo canal. Vamos a dejar el link en la cajita de descripción. Pasamos por encima, pasamos por debajo. Pasamos por encima. Pasamos por debajo. Y fijamos. Como se dan cuenta, ya que lo pusimos al derecho, se ve que estamos trabajando la misma línea en horizontal. Esta puntada es muy fácil. Y este es el resultado de nuestra puntada. No olviden suscribirse, dar like, comparte, comenten. Nos vemos hasta la próxima.